Que tengan todos unos buenos días. Vamos a comenzar con el seminario número 4, que se refiere a la homeostasis renal y sistémica del sodio. Mi nombre es Fernando Ibarra, soy jefe de trabajos prácticos de la Unidad Académica 1 del Departamento de Fisiología y Biofísica, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Como verán en esta primera diapositiva, tenemos tres partes importantes para esto. La primera, porque es importante estudiar el balance de sodio, y dos partes subsiguientes que aclararemos luego y que, bueno, las iremos viendo a medida que aparezcan, ¿cierto? El seminario 4, como dijimos, representa la homeostasis renal y sistémica del sodio. Sus objetivos son que al finalizar el seminario y el trabajo práctico, el alumno debe ser capaz de entender que el contenido de sodio del compartimiento corporal define el volumen del líquido extracelular y comprender su asociación con la presión arterial. Ven, ya ahí tenemos un concepto importante. Volumen del líquido extracelular y comprender la asociación con la presión arterial. El segundo punto es comprender y explicar el balance de sodio. El tercer punto es analizar el transporte transepidural de sodio, así como sus características en los diferentes segmentos de la nefrona. Y el cuarto es conocer los mecanismos que regulan el balance de sodio. Como verán, los temas, si bien son todos referentes a sodio, son variados y pueden tener una duración un tanto larga. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a dividir la clase de la siguiente manera. Vamos a dar una primera parte en la que vamos a definir por qué es importante estudiar el balance de sodio. Una segunda parte en la que veremos el manejo tubular renal del sodio, los mecanismos y transportadores renales. Y una tercera parte la regulación neurohormonal del transporte tubular de sodio. Claro que ninguna es separada una de la otra, pero lo hacemos a fines didácticos, de poder desarrollar y no crear una gran cantidad de temas o de confusión rápidamente, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a comenzar entonces. Primera parte. ¿Por qué es importante estudiar el balance de sodio? Entonces acá en esta figura lo que estamos viendo es el título balance de sodio, es decir, ¿qué queremos decir con el balance de sodio? El balance de sodio, como cualquier otro balance, es la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa. Como ven en este recuadro amarillo, arriba a la derecha, en el primero de ellos, dice acá que lo ideal sería que el ingreso de sodio iguale al egreso. Leyendo hacia abajo, vemos algo que dice, si el ingreso es mayor que el egreso, se trata de un balance positivo, es decir, que se acumula sodio en el organismo. Si el ingreso es menor que el egreso, se produce un balance negativo, es decir, que perdemos sodio del organismo. Fíjense el recuadro más grande que dice, luego no importa que lo entendamos perfectamente ahora, pero lo vamos a entender luego con el correr de las clases y de este mismo tema. Dice que cambios en el balance de sodio resultan alteraciones del volumen extracelular, como veremos dentro de poquito, y no de la osmolaridad del plasma. ¿Vieron cuando hablábamos de composición y volumen? Bueno, resultan alteraciones del volumen extracelular y no de la osmolaridad. Cuando hablamos de balance, hablamos de ingreso y hablamos de egreso. Y entonces allí nos vamos a centrar en la figura de la izquierda, que es un recuadro rojo, que tiene flechas azules que ingresan, las curvas, o salen, también la curva de abajo, y flechas rectas que también ingresan o salen. Como ven, el ingreso de sodio, acá ponemos una cantidad promedio, es 8 gramos por día, son 140 miliequivalentes o milimoles por día, recuerden que es un catión monovalente positivo, catión, justamente por eso podemos hacer milimoles o miliequivalentes en forma similar. ¿Cómo ingresa el sodio al organismo? Por la ingesta. Yo el sodio lo adquiero comiendo alimentos. Salando la comida, alimentos procesados, fundamentalmente es la manera que lo podemos adquirir. Luego vamos a discutir un poco más este tema, qué importancia tiene. Y en la orina, ¿cómo aparece en la orina? Bueno, cuando lo elabora el riñón, lo filtra, lo manejan los túbulos y lo eliminan por la orina.
¿Qué es importante? Fíjense ustedes, el sudor y las heces prácticamente no eliminan nada de sodio por sudor y heces. En cambio, por orina prácticamente eliminan todo. Esto tiene una importancia doble, fisiológica y clínica. ¿Cuál es la fisiológica? Que el riñón es el que lo trabaja y por eso es el que establece los cambios en el balance de sodio que resultan en cambios en el volumen y composición. Y por otro lado, al ser la orina fundamentalmente el fluido que lo elimina, si yo mido el sodio en orina, mido cuánto elimino por día, puedo saber cuánto comió ese paciente de sodio en el día. ¿Comprenden esto? O si soy claro, disculpen, si soy claro. Es muy importante clínicamente. Yo puedo determinar si un paciente al que le doy una dieta X en sodio la cumple o la incumple y poder ayudarlo a que la pueda cumplir, si deseo que sea una dieta muy específica. Así que todo lo elimino por orina. Tiene importancia clínica enorme. Pasamos a la siguiente. En esta diapositiva ustedes ven un dibujo que tiene a la vez varios subesquemas. Por ahora, digamos que el inserto de arriba a la izquierda lo vamos a dejar como está y simplemente vamos a mencionar que es una relación entre la presión arterial media y la excreción o ingesta de sodio. Pero lo fundamental está abajo. De izquierda a derecha, en el recuadro azul que dice ingesta de sodio, luego aparecen dos flechas rojas que dicen excreción urinaria de sodio y la otra dice mecanismos renales y neurohormonales conectados por una flecha azul. ¿Qué significa esto? Significa que yo el sodio que ingiero, como vimos con el balance, indefectiblemente lo voy a excretar por la orina. Para eso me voy a valer de mecanismos renales y neurohormonales. ¿Cómo entran en juego? Lo vamos a ver luego. Pero en un primer momento, en un primer pantallazo o visión, vamos a decir que en la vida cotidiana los mecanismos renales, filtración glomerular, manejo tubular, suelen ser suficientes para que ese sodio que ingerimos, si más o menos es una dieta constante la que consumimos de sodio, sea suficiente para poder excretarlo en la orina. Si en cambio cambiamos la dieta y por ejemplo comemos mucho sodio con poco sodio, ya entran en juego los mecanismos neurohormonales que van a regular la excreción urinaria de sodio. ¿Por qué me importa tanto esto del sodio y la excreción urinaria? ¿Se acuerdan que hablábamos del volumen y composición? Veamos ahora. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la excreción urinaria de sodio y cómo se logre finalmente determina el volumen y la composición del líquido extracelular y de la presión arterial media. ¿Correcto? Volumen y composición del líquido extracelular y presión arterial media. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esta diapositiva, que ya la conocemos de cuando vimos las clases de introducción, vamos a ver que acá en esto lo que nos muestra es cuánto hay de líquido extracelular. Tenemos un 20% de líquido extracelular, como ustedes recordarán, repartido de la manera del intravascular y el intersticial. Es decir, que estamos hablando de una persona de 70 kilos, estamos hablando de 14 litros de líquido que tenemos que mantener su volumen y composición. Solamente de esos 14, 3,5 litros están dentro del plasma, pero que tienen una importancia tremenda, ¿cierto? ¿Vemos por qué? La anterior habíamos visto cómo se distribuye en todo el organismo. Ahora lo vemos como en un foco, en cualquier sector del organismo que querramos verlo. En la piel, en el riñón, en el hígado, en los músculos, vamos a tener esa red de arterias, venas y capilares, y en los capilares se va a producir todo esto que vemos al costado, es decir, el intercambio permanente. ¿Están en equilibrio? No. Están en estado estacionario y el intercambio permanente. El sodio del intravascular con el sodio intersticial y luego también de alguna manera con el sodio del intracelular. Pero veamos cuando hablamos de cada uno del extracelular su importancia. ¿Cuánto tenemos de sodio en el líquido extracelular? 140 miliequivalentes por litro, tanto en el intravascular como en el intersticial. Es decir, que es una enorme cantidad de sodio que tenemos. Por cada litro de plasma o de líquido extracelular, aquel que llamaba Claude Bernard el medio interior, tenemos 140 miliequivalentes por litro. Esa es la relación que guarda. Si yo sumo 140 miliequivalentes más de sodio, voy a también sumar 1 litro más de líquido. Y ahí está el mantenimiento adecuado del volumen
y de la composición del líquido extracelular. ¿Cuánto tenemos de sodio, en el intracelular? 10 a 20 miliequivalentes por litro, es decir, una cantidad prácticamente 10 veces menor a la otra, o más. Esto se logra merced al trabajo de la bomba sodio-potasio TPasa, que se encarga de mantener este gradiente en forma permanente, bombeando sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. ¿Cierto? Pero acá hay una cosa que hay que recordar también muy importante, que mantiene parte del intercambio del estado estacionario. Recuerden el coeficiente de reflexión del sodio a nivel de la membrana plasmática, el coeficiente de Staberman. El coeficiente de Staberman del sodio es 1, es decir que el sodio, por esta característica y por esto de la bomba, prácticamente se refleja todo, ingresa al intracelular una pequeña cantidad que es extruida, pero se mantiene el estado estacionario y la vinculación e intercambio de fluidos entre el líquido extracelular y el intracelular. Pero fundamentalmente ahora nos ocupa el extracelular. Todo esto ocurre merced a que los riñones filtran, reabsorben y eliminan estas sustancias que provienen de la dieta y mantienen el volumen y composición del líquido extracelular. Continuamos entonces. Acá hay una aproximación bastante importante a cómo se comporta el riñón. ¿Qué significa este gráfico? Este gráfico es el balance de sodio, en relación entre la ingesta y la excreción urinaria de sodio. En el eje horizontal ustedes ven la ingesta de sodio, 1000 equivalentes por día, y en el eje vertical ven la excreción urinaria de sodio, 1000 equivalentes por día. Recuerden siempre que es muy importante saber de qué unidades hablamos. Si son 1000 equivalentes, son milimoles, si es por litro, que es una concentración, o si es por día. Estos son cantidades ingeridas por día y eliminadas. Fíjense que la línea de identidad, o lo que podríamos llamar pendiente de correlación, es casi perfecta. Es una línea perfecta. ¿Qué significa esto? Que si yo como 200, elimino 200. Si como 400, elimino 400, y así para arriba y para abajo. Siempre si hacen cambios bruscos, toma un tiempo llevar esto a la situación ideal. Pero en un estado estacionario, como decimos siempre, en un estado de balance, yo elimino lo que como. ¿Correcto? Es decir, elimino por orina lo que como por ingesta. Veamos lo siguiente. Acá sí podemos ver la curva de presión que se determina cuando puedo cambiar una cantidad de sodio que estoy ingiriendo. Esta es la relación entre la presión arterial media y la excreción urinaria de sodio. En el eje horizontal tenemos presión arterial media, en el eje vertical ingesta o excreción de sodio. Son figuras clásicas redibujadas del texto de Guyton. Guyton y Hall son los que más han trabajado en fisiología sobre este diseño de las curvas llamadas presión natriuresis. Dentro del gráfico que tenemos, línea punteada negra que demuestra una línea cuando el animal o el humano ingiere una dieta normosódica, la que comemos cualquiera de nosotros. Supónganse los 130 milimoles de sodio. Y en cambio la roja es cuando ingerimos una dieta hipersódica. En ese caso, por ejemplo, podemos pasar a ingerir 200 milimoles de sodio. ¿Correcto? Fíjense ustedes que la curva que va de cuadradito azul a cuadradito azul, que es la de la presión, normalmente, aunque yo ingiera más sodio, no se modifica. Este es el trabajo del riñón. Puedo eliminar más sodio sin que la presión se modifique. Normalmente. ¿Hay situaciones en las que esto no ocurre? Claro que las hay. Vamos a ver una de ellas. Esta es una situación en la que esa propiedad no se ve. Acá comparamos dos poblaciones de animales experimentales. Una es la línea azul con cuadraditos azules y otra es la línea naranja o del color que la vean con los cuadraditos fucsia. En el eje horizontal tenemos nuevamente ingesta de sodio en milimoles por día y en el eje vertical excreción de sodio explicada como concentración en orina por volumen de orina, milimoles por día también, siempre la misma unidad. Fíjense que la línea azul se superpone perfectamente bien a la línea negra si respeta la identidad y los animalitos entonces que son ratas, Wistar experimentales, que están en color azul, lo que yo le doy de sodio lo eliminan perfectamente bien. La línea roja, en cambio, ven que las ratas en color fucsia, yo le puedo dar una cantidad determinada de ingesta que cuando la extrapolan
a la excreción, se van a dar cuenta que eliminan menos cantidad que la que ingieren. No siempre, esto es momentáneo, puede ser en un momento, en otro momento no, pero la cuestión es que los animales fucsia eliminan menos cantidad del sodio que lo que yo les estoy dando, ¿correcto? Entonces uno dice, ¿y si eliminan menos? ¿Qué pasaría con mi volumen y composición? ¿Qué pasaría con la presión arterial de este animal experimental? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambiará la situación, según lo que estuvimos viendo hasta ahora, del manejo de la relación del volumen y la composición? Vamos a ver la siguiente, a ver si tenemos una explicación. Acá aparecen diagramadas, dibujadas las dos curvas. La de la izquierda es la azul y ahí ustedes ven que tienen una función normal. Y en la derecha aparece la función roja. Fíjense ustedes que los animalitos aquellos fucsias, si le damos más dieta HS hipersódica, están acá arriba, la línea punteada roja, cuando les damos más como retienen sodio, se hipertensan, desarrollan presión arterial más alta. La otra no cambiaba la presión, estos se hipertensan, por lo tanto requieren más presión para eliminar el sodio. El sodio excesivo los hipertensa. Hay muchos modelos experimentales en animales que muestran esta relación, que son sensibles a la sal. Y muchos humanos, que tienen una hipertensión arterial, porque esto es hipertensión arterial sensible a la sal. Es decir, que está alterada la relación entre presión y excreción de sodio. Llegado a este punto, uno debería preguntarse cómo es que el riñón logra mantener esa composición y volumen y cómo logra mantener, bueno, esto en condiciones adecuadas. Eso es lo que vamos a ver ahora y después vamos a ver cómo lo regula para ya redondear esta primera parte. En esta diapositiva estamos viendo entonces que el manejo renal de los diferentes solutos. En la primera columna a la izquierda vemos glucosa, bicarbonato, sodio, cloruro, potasio, urea, creatina, etc. En la segunda, cantidad filtrada, cantidad reabsorbida, cantidad excretada y finalmente el porcentaje de la cantidad reabsorbida. Estos conceptos ustedes ya los vieron antes, pero vamos a repetir solamente con el objetivo de ver qué hacen con el sodio. Fíjense ustedes que la cantidad excretada en general siempre es mucho menor que la cantidad filtrada, es decir, que la mayor tarea del sodio, digamos para el sodio y para otros solutos en el riñón, ¿cuál es? Reabsorberlo. Todo lo que se filtra en general se reabsorbe. Salvo la urea, que acá tenemos que se excreta en un 50%, y la creatinina, que por razones que a esta altura deberían conocer, se filtra y se excreta lo mismo, y por eso sirve para lo que sirve la creatinina. El sodio, en cambio, se filtran por día 25.560 milimoles por día. Se reabsorben 25.410 y se excretan 150 milimoles por día. ¿Qué eran los 150? Aquellos 140 o 150 que comía con la dieta, que es lo que se elimina. Es decir que menos del 1% es la excreción fraccional de sodio. Recuerden siempre esto. En una dieta normal, el sodio, su excreción fraccional, es menos del 1%. ¿Cómo puedo averiguar yo semejante cantidad filtrada y reabsorbida? Viéndolo como lo que parece abajo. Acá tenemos carga filtrada es igual a la concentración en plasma de X, en este caso sodio, por el volumen de filtrado glomerular. Es decir que si ustedes multiplican 140 milimoles por 180 litros por día, que es la cantidad que se filtra por día, ustedes van a obtener la cantidad filtrada por día, mil equivalentes por día. Si multiplican 140 por 180 les va a dar 25.560 o algo parecido. ¿Cómo puedo saber la carga excretada? La carga excretada multiplicando la concentración en orina por el volumen urinario diario. Justamente y van a tener los 150 mil equivalentes. La diferencia entre una y otra es la carga reabsorbida. Ahora, en condiciones de este estilo, yo me pregunto, ¿es mucho lo que estoy viendo? No me puedo dar cuenta todavía una idea de cuantificar cuánto es 25.560 milimoles por día. ¿Será una gran cantidad? ¿Será pequeño? ¿Cuál es el trabajo? Dicen que es un trabajo, lo comento porque lo pueden leer en cualquier artículo de investigación, cualquier artículo científico, es un trabajo increíble el que hace la filtración y el túbulo renal para mantener el balance de sodio, como otras cosas también. ¿Cómo puedo darme cuenta si esto es mucho o es poco? Veamos la siguiente
a ver si lo podemos cuantificar en algo que nos esté a la mano para cuantificarlo. ¿Cuánto es? Yo lo puedo poner, lo divido por el peso molecular del sodio, que son 23 gramos, ¿sí? 25.560. ¿Y qué nos da? Veamos la siguiente. ¿Qué les parece? ¿Es poco o es mucho lo que filtra? ¿Se dan cuenta? Pongo una marca desconocida para nosotros porque así no hacemos propaganda al divino botón. Pero fíjense ustedes que estamos hablando de algo que lo pongo sobre la mesa y lo puedo tocar, palpar, lo puedo ver, pesa 1 kilo o más. Esto es lo que filtra el riñón por día y lo que elimina es algo que uno ni lo ve. Son 150 milimoles por día. Por eso es un trabajo que tiene, es un trabajo impresionante en cuanto a cantidad y una precisión extraordinaria. Perfecto. Luego vamos a continuar con la segunda parte. Espero haber sido claro en esta primera.